¿Ya me escuchan? ¿Se escuchan? Sí, sí se le escucha. Ya, muy bien. Bueno, ahora vamos a empezar con la siguiente sesión, que es la sesión de aprendizaje, ¿sí? El curso de sesión de aprendizaje. En esta sesión vamos a ver los momentos de una sesión de clase, ¿ya? Vamos a ir parte por parte para ir conociendo, si ustedes saben, entonces aporten, por favor, aporten a lo que nosotros estamos haciendo aquí en la sesión de clase, ¿ya? Si hay alguna duda, por favor, preguntar. No nos vayamos con las dudas, porque a veces las dudas matan, ¿sí? Entonces, las vamos a empezar. A ver, según ustedes, ¿cuáles y cómo serán los momentos pedagógicos de una sesión de aprendizaje para garantizar el desarrollo de competencias? A ver, ¿quiénes están? Stephanie está, Manuel. Sí, profesora, ¿qué tal? Sí estoy. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Te estoy buscando. A ver, Manuel, en esta pregunta, ¿cuáles y cómo serán los momentos pedagógicos? ¿Cuáles crees que son los momentos pedagógicos de una sesión de aprendizaje para garantizar el desarrollo de competencias? A ver, ¿cuáles son los momentos pedagógicos, no? De la sesión de aprendizaje. Sí. A ver, los momentos pedagógicos mayormente se deciden en el momento del sector de jugar, ¿no? Dependiendo de 5 o 6 años, en ejecutar un desarrollo con los niños libremente o de acuerdo a lo que se ha pensado hacer. Ujú. También podría ser cada jornada de trabajo, digamos, en situaciones de eventos que uno puede corresponder a organizaciones con los padres, ¿no? Y así de esa forma se puede trabajar. Ok, muy bien, Manuel. Sí, lo que tú ya nos estás avanzando ya son prácticamente son las estrategias, ¿no? Entonces, claro que, y lo has dicho muy bien en qué momento se puede hacer eso, ¿no? Pero sin embargo, en una sesión de aprendizaje nosotros tenemos que tomar en cuenta los siguientes momentos, ¿sí? Que es un inicio, hay un desarrollo y hay un cierre. Tal vez este es uno del que se está trabajando actualmente y lo que nosotros trabajamos en todas sesiones de aprendizaje, ya sea en la escuela, ya sea para un taller de maestros o una sesión, por ejemplo, en cualquier índole de capacitaciones, ¿no? Entonces, siempre debe haber un momento, ¿cómo empezar? ¿Cómo empiezo? ¿No? ¿Qué hago para empezar? ¿No? Y durante el proceso, ¿qué es lo que voy a hacer? Y para cerrar y terminar, ¿qué es lo que hago? ¿No? Entonces, esto, esto es lo que yo les estoy presentando. Sin embargo, de repente ustedes van a leer otras literaturas de repente y van a encontrar otros momentos, pero si ven otros momentos, ustedes los ubican en cada uno de estos, ¿ya? Entonces, este es el que vamos a trabajar aquí. Entonces vamos a empezar. Inicio. ¿Qué hago yo en el inicio? Según el Minedu dice las actividades, en el inicio, dice las actividades de inicio tienen como propósito comunicar a los y las estudiantes lo que aprenderán en la sesión, activar o movilizar sus saberes previos, o sea, hacer una evaluación diagnóstica, que servirán como enlace puente para la construcción de los nuevos aprendizajes. Esto es lo que nos dice el Minedu con respecto a las al, a los momentos de una sesión de aprendizaje. A mi estudiante, por ejemplo, en este caso ustedes, ¿no? A mi oyente, ¿no? Yo tengo que sensibilizar. ¿Y cómo sensibilizo? ¿Para qué sensibilizo? Para que usted se ponga en situación de aprendizaje, ¿no?
Por ejemplo, en la sesión anterior, hoy no, solamente hice una pregunta, ¿no? Para ver qué es lo que saben ustedes, ¿no? Pero debería haber hecho otras cosas más, pero como el tiempo es corto, hay que aprovecharlo, ¿no? Entonces, dice, ¿qué hago y qué debo hacer yo en este momento para iniciar? Para sensibilizar. Presento el propósito, les presento un propósito. El día de hoy, por ejemplo, aprenderemos. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? Por ejemplo, ¿cuál sería el propósito de la sesión de hoy día, por ejemplo, en este curso? Vamos a conocer sobre los momentos de una sesión de clase, ¿no? Sí, chicos, vamos a conocer los momentos, qué es lo que vamos a hacer para nosotros iniciar una sesión de clase, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Voy a sensibilizarles, les voy a decir lo que vamos a aprender. Ahora, ¿cómo nos organizamos? Porque dentro de una sesión de clase hay organización, o sea, tenemos que organizarnos. ¿Quién va? ¿Qué grupo va? Si vamos a formar grupos, si vamos a trabajar, por ejemplo, quién me va a ayudar con los materiales, ¿no? ¿Quién va a tomar el tiempo de repente de la sesión de clase, ¿no? Porque hay tiempos que se toman, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajamos en grupo, 10 minutos, 20 minutos, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que trabajar. Y también en el momento de la sensibilización yo hago el recojo de los saberes previos, ¿no? Recojo de saberes previos, o sea, quiero saber, por ejemplo, cuánto saben de lo que vamos a trabajar lo que vamos a aprender el día de hoy. Entonces, diferentes estrategias utilizo para recoger saberes. No solamente es una pregunta, ¿no? Por ejemplo, yo a través del dibujo en la sesión anterior, ¿no? En el curso anterior, a través de un dibujo hemos recogido los saberes previos, ¿no? Y ahora, por ejemplo, a través de una pregunta nada más, ¿no? Después viene la capacidad de respuesta. Yo le he llamado capacidad de respuesta. ¿Por qué? Porque si yo hago un recojo de saberes previos, entonces comienzo yo a problematizar mediante preguntas retadoras. O sea, esas preguntas tienen que ser muy retadoras. ¿Para qué? Para que al estudiante lo empiece a movilizar y empiece a pensar, a imaginarse, ¿no? Y se ponga en situación de aprendizaje, porque si yo no le hago esas preguntas retadoras, ¿no? Unas preguntas que lo conflictúen, entonces va a estar sentadito ahí esperando que yo le diga todo y no van a ocurrir los procesos cognitivos, no se van a dar esos procesos cognitivos, ¿no? Entonces, por eso tenemos que buscar esos problemas, esas preguntas que lo conflictúen, para yo poder tener respuestas, para poder obtener respuesta y saber cuánto saben frente a lo que vamos a trabajar. Y la reflexión colectiva. Luego que hemos conversado en ese momento de inicio, por decir, he estado recogiendo los saberes previos con preguntas retadoras, ¿no? Por ejemplo, entonces todos empezamos a conversar y decir, ya, sí, esto es lo otro. Comenzamos a conversar entre todos y socializamos esas respuestas, ¿no? Pero eso es al inicio. Entonces, todo esto tenemos que hacer al inicio de la sesión, o sea, antes de, ¿no? Y el segundo momento es ya el desarrollo. El desarrollo de la sesión en sí. En el desarrollo, él o la docente acompaña, guía, orienta, modela, explica, proporciona información al lado del estudiante para ayudarle a construir materiales que facilitan al lado del estudiante la investigación para la gestión de los nuevos conocimientos, así como el desarrollo de habilidades y destrezas. Este es el momento clave donde se va a desarrollar el aprendizaje, ¿no? Entonces es en el momento donde yo acompaño, donde retroalimento, donde evalúo, ¿no? ¿Por qué? Porque es donde el estudiante está actuando, está haciendo. Entonces yo tengo que estar como docente atento, porque ese es el momento donde yo voy a identificar, ¿no?
si lo que estamos proponiendo también como maestros está siendo, cómo está siendo aceptado por los estudiantes y qué tanto saben, ¿no? Entonces, es un momento, el momento más importante, ¿no? ¿Y qué sucede en este momento? A ver, vamos a ver qué sucede. Es el momento de la construcción del aprendizaje. Durante el desarrollo, desde el momento del desarrollo, se da la construcción del aprendizaje, se da la conceptualización del aprendizaje, ¿no? ¿Y qué hacemos en este momento, en el momento del desarrollo? Es donde se aplican las estrategias, dice. Actividades. ¿Y qué estrategias tengo que yo trabajar? Tengo que actividades que respondan al contexto, ¿sí? ¿Qué estrategias tengo que trabajar? Actividades que respondan al contexto, ¿sí? ¿Qué otras estrategias? Dice que vinculen los saberes previos con el nuevo aprendizaje. ¿Qué otras estrategias tengo que aplicar? Que desarrollen el pensamiento complejo, ¿sí? Ese tipo de estrategias tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque yo tengo que trabajar estrategias que respondan al contexto o a la realidad, ¿no? Porque es donde, dice, se desarrolla la competencia cuando yo trabajo en situaciones reales, ¿no? ¿Por qué? Porque al ser una situación real me va a permitir como estudiante aplicar mis saberes, ¿no? Todo lo que yo sé, buscar información si es que me falta y no puedo resolver, conversar con mi compañero qué podemos hacer, preguntar a mi maestra que dónde puedo encontrar mayor información, ¿no? Entonces, son esas situaciones donde a mí me va a permitir como estudiante, ¿no? Sacar todos mis recursos, pues. Esos recursos que yo tengo como estudiante, como persona, ¿no? Y actuar en ese hecho concreto, en ese hecho real, ¿no? Entonces, si yo veo que si es eso, entonces yo como maestro estoy atento a todo lo que va a hacer mi estudiante. Y yo tengo que estar atenta para poder ayudarlo, apoyarlo, ¿no? Entonces, es en este momento donde voy a aplicar todas las estrategias pertinentes para que desarrolle ese aprendizaje propuesto, ¿no? En este momento también se da permanentemente lo que es el trabajo de la retroalimentación. En este momento dice proceso en el cual él o la docente formula preguntas y comenta sobre la producción de los estudiantes, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir formula preguntas y comenta sobre la producción de los estudiantes? O sea, si yo estoy atento a lo que está haciendo, produciendo mi estudiante, entonces yo iré, me acercaré, pues miraré lo que está haciendo y diré, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué tienes esta respuesta? ¿O qué pasaría si sucede tal cosa? Estoy problematizando, ¿no?, a los estudiantes. Entonces, estoy ayudando a que ellos repiensen en lo que están haciendo, ¿no es cierto? Eso es retroalimentar. Retroalimentar generalmente a veces decíamos, no, retroalimentar es darle la información. No, hay niveles también de retroalimentación, ¿no? Hay una retroalimentación, hay 3 niveles de retroalimentación. En este momento ahorita no me acuerdo, pero son 3 niveles de retroalimentación. Una es la retroalimentación elemental, es cuando yo le digo lo que tiene que hacer, entonces facilito, ¿no? El chico dice, ya, voy, eso, y esa retroalimentación elemental no ayuda a la construcción del aprendizaje. Hay la que ayuda, la que sí nos ayuda a desarrollar la competencia es la retroalimentación por descubrimiento, ¿ya? Entonces, si yo le hago una pregunta, por ejemplo, ¿qué pasaría si tú en vez de esto harías otra? A ver, ¿qué pasaría? No le estás dando la respuesta, sino lo estás retando a que haga otra cosa que él no se le ha ocurrido. Entonces, él va a intentar hacer lo que tú le dices, entonces, eureka, le sale otra cosa, entonces ellos se sienten bien, o de repente no les sale, pues también, ¿no? Pero eso se va a ver porque
pero si no hago la pregunta, no va a suceder nada. Entonces, es mejor que hacerla que no hacerla, ¿no? Entonces, eso significa formular preguntas y comentar, uy, genial lo que tú has hecho, ¿no? Me parece bien, pero si esto, pero que, ¿por qué te salió esto? ¿Y qué hizo tal persona, no? Algo así tenemos que estar preguntando. La siguiente dice, solicita explicaciones sobre los comentarios y lo anima a utilizar estrategias para mejorar. O sea, no solamente es nosotros decirle o preguntarle, ¿no? Dice, a ver, por favor, a ver, explícame, dime por qué hiciste esto, cómo lo hiciste, ¿no? ¿Cómo lo hiciste? Por ejemplo, si yo veo que el punto donde han llegado, el punto final donde ha llegado, no es el adecuado, no le voy a decir, esto está mal, sino le tengo que decir, a ver, explícame, ¿cómo has llegado hasta aquí? Entonces iré mirando, el chico contará, el estudiante o el estudiante contará el proceso, ¿ya? Que ha seguido, entonces, y yo me daré cuenta dónde estuvo el error. Entonces, cuando detecte dónde está el error, entonces en ese momento le diré, a ver, aquí, ¿qué pasó? ¿Por qué hiciste esto, no? Y entonces ahí empezamos lo que es el proceso de retroalimentación. ¿Por qué? Porque si no sé cómo ha sido el proceso, entonces no puedo ayudarle al chico. No sabemos dónde fue, dónde se equivocó, dónde hubo el error, ¿no? Entonces, si me explican, entonces sí vamos a saber. Da tiempo al estudiante para que vuelva sobre sus producciones. O sea, quiere decir que si yo veo que está avanzando, ¿no? O no está avanzando adecuadamente y le hago una pregunta, entonces digo, a ver, intenta, a ver, ¿qué tal si intentas por haciendo esto? A ver, ¿qué te parece? Intenta para ver, o revisa tal cosa, ¿no? A ver cómo te sale. Entonces tú le das un tiempo, ¿no? Para ver cómo él va a salir de ese problema, ¿no? Entonces, por eso dice, pero es en este momento, durante el desarrollo, en este momento, ¿no? Se construye el aprendizaje. Y luego viene el reajuste y consolidación. ¿Qué quiere decir eso? Generar situaciones reales que permita aplicar el nuevo aprendizaje, ¿no? O sea, situaciones reales que permita aplicar el nuevo aprendizaje. Claro, o sea, dentro de una de las actividades tiene que decir, por ejemplo, si yo estoy trabajando sobre el COVID, por ejemplo, ¿no? Entonces tendré que poner una situación, ¿no? Donde me permita ver cómo actuaría el estudiante frente a él, ¿no? Por ejemplo, yo le diría, a ver, ustedes son el alcalde, por ejemplo, de la comunidad tanto. ¿Qué normas pondrías para que, ¿no? Todo lo que hemos estudiado, no se dé, por ejemplo, aquí, o se mejor, o ya no haya más contagios, digamos, ¿no? Sobre el COVID, digamos. Entonces, estoy poniéndole en una situación donde ellos, ¿no? A partir de todo lo que han aprendido, van a decir, ya yo haría tal cosa, pues como alcalde, ¿no? Entonces ya veremos si lo que han aprendido están aplicando una medida adecuada, pertinente, ¿no? De acuerdo a lo que hemos trabajado. ¿Se dan cuenta? O sea, este momento es el momento donde se da todo el proceso de aprendizaje, donde los estudiantes ponen en juego todos sus procesos cognitivos, donde ponen en juego todos sus saberes previos, donde ponen en juego, ¿no? Todas sus experiencias también anteriores frente a esto, ¿no? Por ejemplo, ahorita seguro en todas las escuelas se están trabajando todo el COVID, ¿no? Y seguramente todo lo que ven en la televisión, todo lo que escuchan hablar en sus casas, ¿no? Todo eso ya lo ponen en práctica en algunas situaciones, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Eso tenemos que tomar en cuenta. Muy bien, ahora la siguiente viene a ser el cierre. Hay un inicio, un desarrollo y un cierre. Es cuando ya termino mi sesión, ¿sí? Termino. Entonces, ¿qué dice? En la actividad de cierre se promueve la metacognición
como parte del aprendizaje orientado al mejoramiento continuo de los desempeños que evidencian los y los estudiantes en el desarrollo de las capacidades. Asimismo, las actividades de cierre constituyen una oportunidad para que los y las estudiantes transfieran o utilicen lo aprendido en nuevas situaciones, por ejemplo, ejecución de tareas prácticas, calificadas, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, María, a ver, ¿tú nos podrías ayudar con dice, en la actividad de cierre se promueve la metacognición? ¿Por qué en la actividad de cierre se promueve la metacognición? María. Milagros. Stephanie. Manuel. Bueno, creo que se fueron. ¿Se fueron? Miss, buenas noches. No le Sí. escuché, Miss. ¿Milagros? María. María. Ah, María, creo que se han ido otra vez. Bueno, yo la pregunta era, en la actividad de cierre dice se promueve la metacognición. ¿Por qué se promueve al cierre, se promueve la metacognición? ¿Podrías darnos algún aporte? La metacognición. ¿Sabes lo que es la metacognición? Ah, ya. Dice, en la actividad de cierre se promueve la metacognición. Ujú. Se refiere a la capacidad de las personas, o sea, para reflexionar, ¿no? El proceso que hemos, su proceso de pensamiento. Claro, pero ¿por qué en la actividad de cierre? Porque como ya hemos hecho el inicio, hemos hecho todo el procedimiento, entonces a la final vamos a reflexionar de lo que hemos aprendido, de lo que nos han enseñado, ¿no? Ajá, claro. ¿Qué tanto he aprendido, ¿Qué tanto he verdad? aprendido? Exacto. ¿Qué tanto he aprendido? ¿Qué tanto aprendí el día de hoy? ¿Cómo aprendí? ¿No? Es lo importante, es cómo aprendí, ¿no? ¿Qué es lo que hice para aprender? Esa es la Claro, metacognición, ¿ya? ¿Qué es lo que hice yo para aprender? Por claro. ¿Cuáles ejemplo, fueron mis procesos propios, ¿no? Para llegar. claro, claro, es Ujú. reconocerse uno mismo, Claro. exactamente, María, ¿no? Entonces, eso, pero al cierre, porque ya terminó todo el proceso, entonces tengo que asegurarme qué tanto aprendieron, ¿no? ¿Cómo aprendieron? ¿Qué hicieron? Ujú. ¿No? Entonces, y finalmente, y en esta actividad de cierre se hace la aplicación y la evaluación, ¿no? Y Claro, nosotros ya. lo puesto como título acción en marcha, como parte de esto, ¿no? ¿Qué se hace Claro, en la porque ahí acción voy a en evaluar marcha? de lo que he aprendido, ya ahí viene la evaluación, pues. Claro, transferencia a nuevas situaciones, reflexión sobre los aprendizajes, verificación del nivel de logro, ¿ya? Entonces, esto es lo que nosotros hacemos como parte de la metacognición, ¿no? Transferencia a nuevas situaciones, ¿eso qué quiere decir? Que debo, a partir de todo lo que hemos aprendido, nosotros debemos aplicar en una situación nueva y darnos cuenta si realmente hemos aprendido o no hemos aprendido, ¿no? Ahora reflexión sobre los aprendizajes, lo que hablamos sobre la metacognición, ¿no? Tengo que reflexionar, tengo que saber qué aprendí, qué tanto aprendí, cómo y cómo aprendí. ¿Cuál ha sido ese proceso que se dio, no? Entonces, al hacer ese proceso es cuando estoy fijando el aprendizaje, ¿sí? Estoy fijando mi aprendizaje, porque eso me ayuda.
Dice, todo aprendizaje que entra por reflexión es un aprendizaje a largo plazo. ¿Mm? Y si solamente aprendo memorizando, entonces por ahí se va a quedar en el camino. ¿Ya? Y verificación del nivel de logro, o sea, tengo que evaluar, ¿no?, cuánto hemos avanzado en esta sesión de aprendizaje, ¿no? Y el maestro tiene que estar atento, de acuerdo al instrumento que va a utilizar, tiene que estar atento para ver qué tanto han aprendido sus estudiantes, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta al respecto hasta aquí? A ver, María. Tú eres la única que se ha quedado, creo. No, Miss, sí lo entendí. Sí ¿Perdón? lo entendí. Sí lo entendí. Ya. Gracias ¿Todo? por la aclaración. ¿Quién está? ¿Milagros? ¿Milagros está? Solamente María. Entonces, con respecto a esta sesión, el día de hoy es todo lo que vamos a trabajar, ¿no? Que son los momentos. Ya para la siguiente clase vamos a hacer otro ya y vamos a entrar en otro tema, pero sí lo que yo les voy a pedir es que vayamos pensando, si ya nosotros tenemos esto, tenemos que tener a la mano lo que es el currículo nacional, ¿ya? Si ustedes son de inicial, deben tener el programa de curricular de educación inicial, porque Ah, ya. ya vamos a empezar a trabajar en lo que es sesiones y competencias, vamos a empezar a trabajar eh, ya con ese documento, porque es importante que vayamos manejando ya nuestro documento marco, ¿sí? Y también les quiero informar sobre que las tareas y las actividades que ya tenemos en plataforma, ¿sí? En plataforma ya tenemos las actividades, hay una tarea y hay un foro. Entonces tienen que responder el foro y tienen que realizar la tarea. Ya lo hicieron o todavía no? María, ¿ya hiciste las tareas? ¿Ya entraste a la plataforma? No, Miss, porque todavía no estaba habilitada, pero recién creo que ayer lo dijeron que ya, ¿no? Ya está habilitada ya. Voy a ingresar pues mañana. Sí. Ya, hay que trabajar. ¿Listo? Ya, Miss. Entonces, hay que seguir trabajando eso y no retrasarse, porque a nosotros también nos permiten hacer la retroalimentación a través de la plataforma y también ir evaluando y darnos cuenta si cuánto estamos aprendiendo, porque si como es esto no estamos en presencial, entonces para hacer retroalimentación también sobre algunos puntos que de repente no quedan claros, ¿no? Porque a veces tenemos temor de hablar, no queremos preguntar, ¿no? Entonces, para ir haciendo, por ejemplo, alguna retroalimentación durante las siguientes sesiones, ¿sí? Bien, si ya no hay más preguntas, tú y yo nomás, María, ¿no? Bueno, entonces, a ver, no, ya. Bueno, nos despedimos, María. Ya, Miss, hasta luego. Ya nos vemos el próximo Gracias, viernes gracias. a la misma hora, ¿sí? Buenas noches. Buenas Buenas noches noches. a todos. Buenas noches.